Buenos días. Vamos a comenzar ahorita en unos minutos la junta de análisis correspondiente al tema de prospectos. También vamos a tomar algunos temas particulares y, como bien saben, vamos a desarrollar en formato ejecutivo, lo cual implicaría una duración de cerca de 20 minutos, así como una sesión de preguntas y respuestas para todos los presentes. Entonces, damos unos minutos más y comenzamos. Bueno, como bien saben, nada más para recordar la dinámica de la junta, los temas semanales son variados. Estamos hablando de acciones, tipo de cambio, inversiones alternativas, sectores, pero también algún tema que pudiera resultar de su interés, ya sea para la estructura de portafolios, ya sea para la toma de decisiones en cuanto a tipo de cambio, estructura en los portafolios de deuda, o también perspectivas de los giros económicos que ustedes se encuentren desarrollando en sus negocios, pues también es un tema que pudiera desarrollarse a lo largo de la junta. También los canales de comunicación permanecerán bloqueados. En este caso, los que sí van a seguir vigentes es nuestro chat de preguntas y respuestas, y las juntas van a ser en formato ejecutivo. Ya entrando un poquito en materia, lo que vamos a desarrollar esta junta es los mercados accionarios globales, cómo se han ubicado, esto entendiendo más acerca de la parte accionaria, cómo ha sido su desempeño y cuál ha sido el factor que principalmente ha empujado que veamos nuevos máximos históricos, no solamente en términos de índices accionarios, sino también en el valor o en el market cap de los mercados. El segundo es cómo se encuentran las valuaciones en los índices accionarios, particularmente las bolsas mexicanas, también la bolsa de Estados Unidos y las bolsas europeas, para que tengan un punto de referencia de lo que nosotros estaríamos viendo respecto a el desempeño futuro, así como los riesgos que podrían estar asociados por temas de evaluación financiera. El cuarto punto, posiciones especulativas en Chicago. Esto también nos da un marco de referencia o un punto base para entender cómo se encuentran los especuladores respecto a las principales divisas del mundo, y con ello tratar de comprender qué es lo que estaría viendo el mercado y qué explicación estamos dando nosotros en cada uno de esos puntos. Y bueno, el desempeño de las divisas y el carry trade. ¿Con qué puntos se está iniciando la semana? Creo que de lo más importante, vimos que la inflación en México sigue apuntalándose. Estamos viendo ya niveles superiores al 6.20% anual, con un componente de inflación subyacente todavía con presiones. ¿Y por qué también esto es significativo? Como lo hemos venido platicando durante las semanas pasadas y juntas pasadas, hemos estado observando que la inflación acumulada, o sea, lo que se venía observando tan solo en la primera mitad del año, había sido de los arranques más importantes en los últimos 10 años. O sea, estábamos viendo que tanto el componente que excluye la volatilidad de situaciones de temporalidad, que son bienes alimenticios, que son también productos manufactureros o algunos otros bienes que no necesariamente están tan sensibles a precios internacionales, pues sí habían estado mostrando esta resiliencia a no bajar, y que al contrario, se había mantenido con tasas de crecimiento mensuales superiores a un 0.40%. También estuvimos viendo que efectivamente la inflación en México sigue siendo un factor de riesgo, y que muy probablemente hacia la reunión de mañana, pues efectivamente haya una probabilidad relativamente alta de que la institución o el Banco Central decida sí incrementar en 25 puntos base, pero no se descarta que pueda ocurrir un incremento de 50 puntos base, entendiendo que buscaran contener las expectativas o buscaran anclar las perspectivas de inflación de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que estarían tratando de sugerir o de mantener que los inversionistas y los pronósticos para la inflación de cierre de 2023 o inflación subsecuente a 2024, pues se mantengan en el rango objetivo de Banco de México de 3% más o menos un punto porcentual. Entonces, un incremento de 50 puntos base creo que no queda descartado. Ya vimos que la inflación en Estados Unidos, la inflación también en Brasil, ahorita vamos a platicar un poquito más de ello, y la inflación en otras regiones del mundo, hoy se dio a conocer también el dato de inflación en China, están mostrando niveles superiores a los esperados por el mercado. Entonces, con ello no estaríamos descartando que efectivamente Banco de México decida ser un poco más receptivo en la política monetaria. Estamos viendo también que los precios del productor en México, ya con tasas niveles superiores al 8% anual, pues estarían tratando de traspasar los precios hacia los productos final, encaminado a buscar mantener los márgenes de beneficio, los márgenes operativos durante próximos periodos.
El tercer punto que creo es bueno, se dio a conocer que en Estados Unidos finalmente hubo una aprobación del paquete de infraestructura y con ello estarías afianzando tus perspectivas de largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos viendo que en la segunda mitad de 2022 tendríamos nuevamente un impulso por la recuperación económica y que se había sido un factor que estaba, pues si bien no preocupando, pero sí llamando la atención a algunos inversionistas de que pudiera presentarse una desaceleración o de que pudiera presentarse una estanflación, pues realmente con eso estarías un poquito aminorando dicho riesgo y estarías tratando de confirmar de que por lo menos la situación de expansión para las empresas, para la situación económica en general, pues sigue siendo el escenario base. El otro tema que sí podría ser a discusión es que a través del despliegue de estos recursos, que de por sí la actividad económica, por lo menos los primeros datos para el mes de octubre y el mes de noviembre han sido significativamente fuertes, estamos viendo que las nóminas no agrícolas están creciendo, que los indicadores coyunturales o de dispersión, por ejemplo, los de PMI manufacturas, servicios, se mantienen con un dinamismo relativamente alto, con niveles superiores a los 55 o entre 55 y 65 puntos, pues se estaría dando señales de que ahora con este plan de infraestructura estarías probablemente manteniendo ese balance robusto de los países, por lo menos en Estados Unidos, pero también un incremento en el despliegue de recursos podría estar dando lugar a que las presiones inflacionarias se mantengan. Entonces, lo que podríamos estar visualizando es, si ya vimos que los datos preliminares siguen siendo fuertes, que la tendencia en general de la recuperación económica sigue siendo fuerte y que viene un próximo despliegue de recursos económicos, pues no podríamos sorprendernos de que efectivamente la inflación para el mes del mes de noviembre y el mes de diciembre siga estando fuerte y que la Reserva Federal en su última reunión de este año, en la de diciembre, decida nuevamente reestructurar la compra de bonos o decida ser un poco más restrictivo, recortar en mayor cantidad, le decía inicialmente son 15,000, recortarlos hacia 20, 25,000, entendiendo que la inflación pudiera estar tomando un mayor paso. El otro punto es que hubo un sell-off en bonos en China. Lo que estaba preocupando es que efectivamente la desaceleración, tanto del sector inmobiliario que pesa en toda la economía del país asiático, pudiera estar tomando una mayor fuerza. Sin embargo, ahorita en el día de ayer, entre el día de ayer y el día de hoy, se dio a conocer de que el gobierno, al ver esta situación, estaría tratando de relajar un poco las políticas para evitar que se presente una mayor contracción, una mayor disminución en las tasas de crecimiento del país. El otro es que los índices accionarios reportaron prudencia, lo que les platicaba. Es positivo este paquete de infraestructura en Estados Unidos, pero también se estarían afianzando un poco las perspectivas de inflación, por lo menos para la primera mitad de 2022. Por lo tanto, eso también estaría conllevando una política monetaria más restrictiva. En esto de la inflación anual, todavía son los datos de junio, julio, agosto, septiembre, octubre. De octubre estaremos viendo los próximos datos, pero lo que estamos visualizando es que efectivamente durante los últimos 3 meses hemos visto un incremento importante en el tema de inflación. No es un fenómeno solamente particular en México, es cierto también que hay algunos elementos estructurales que estarían llevando a que la inflación sí tenga efectos temporales, pero los otros estarían permaneciendo durante un mayor tiempo y estaría requiriendo de políticas monetarias más restrictivas. En ese sentido, estamos viendo que la inflación, por lo menos en Suecia, en Australia, en la zona euro, se ha incrementado desde un 2% hacia un 4%. En la parte de Japón, y esto es también relevante mencionarlo, veníamos con deflación, o sea, tasas negativas en el incremento de precios, y ahorita ya después de varios años, por lo menos también en Reino Unido, en la zona euro, después de más de 10 años, la inflación está repuntando. Entonces, estamos viendo que efectivamente el dinero barato se terminó, no solamente entendiéndolo porque el costo de fondeo, que en próximos trimestres y el próximo año nos va a costar más el tema de fondearnos, nos va a costar más el tema de crédito, nos va a costar más acceder a recursos a través del sistema financiero, sino también entendiendo un costo de dinero por el tema de inflación. Entonces, en todo el mundo estamos viendo que la inflación se está comiendo una parte del dinero, pero que también el costo de fondeo estaría incrementándose, como lo vamos a ver en las próximas gráficas. El día de hoy se dio a conocer que la inflación, por lo menos en Brasil, ya se encuentra arriba de un 10.20%. En el caso de Estados Unidos,
sorpresivamente, hasta cierto punto para el mercado, se encuentra visualizándose ya en niveles superiores a un 6%, en el caso de México también del 6%, y la naturaleza que estamos viendo es que en promedio los precios en cada uno de los países se están incrementando en más de 4% anual. Entonces va a ser uno de los riesgos más importantes. Pero a diferencia de esto, ha estado ocurriendo algo con el índice de capitalización del mercado accionario global. La primera parte es todo lo que estaría, digamos, en términos de valor, en el caso de Europa, en el caso de Estados Unidos, en el caso de América, en el caso de Asia, el mercado accionario, y en la parte de abajo es Estados Unidos. Estamos viendo que no solamente, particularmente los índices de Estados Unidos, S&P 500, en el caso del Nasdaq o algunos otros índices están alcanzando nuevos máximos históricos, sino que además el valor del mercado en términos internacionales o en términos globales también ha alcanzado un nuevo máximo histórico. Y todo esto ha venido en buena medida, ha sido resultado de los procesos continuos de inyección de liquidez, de que si bien es cierto que la Reserva Federal va a reducir las compras de bonos, también es cierto que va a mantener esto hasta que efectivamente se acaben o se planifique terminar con todas estas compras con una reducción particular en cada uno de los periodos de 15,000. Sin embargo, también los datos económicos han sido significativamente fuertes, por lo menos en Estados Unidos. Y cuando uno ve esta situación, en el caso de allá, estamos viendo que ha sido una recuperación importante. Tan solo en el mes de septiembre, digamos, el índice del valor estaba en niveles de 50 millones y ahorita se encuentra en 54 millones. O sea, los resultados y esta perspectiva de continuar la inyección de liquidez han beneficiado el valor de las acciones. Sin embargo, también hay que contrastarlo con el nivel de evaluación. Cuando uno está revisando, por ejemplo, a través de precio-utilidad, estamos viendo de que efectivamente el pago de una prima en la mayoría de los mercados desarrollados. Estamos viendo que en el caso del S&P 500, el nivel en el que se encuentra es alrededor de un 28 de precio-utilidad, y en el caso del promedio de los últimos 5 años es de un nivel de 20. O sea, sí estamos viendo que aun cuando está una situación de normalidad en términos económicos, en términos financieros, en términos de organización o en términos operativos, ya actualmente el precio-utilidad o el price to earnings en el S&P 500 está mayor. En el caso del Eurostock vemos este mismo fenómeno. En el caso de Alemania está prácticamente en línea con el promedio de los últimos 5 años, pero la realidad es que la mayoría de los índices ya se encuentran pagando una ligera prima o una prima mayor en el caso de Estados Unidos. A través de precio-valor en libros, creo que es un poco más visible ver el pago de una prima. El S&P 500 se encuentra por arriba de los últimos 5 años, casi todavía no el doble, pero sí cerca de entre un 50% más. En el caso del Eurostock es un fenómeno particularmente similar, entre un 40%, en el caso de Francia, Alemania. O sea, estamos conviviendo sí con esta perspectiva de recuperación económica que va a seguir vigente tanto el cierre de año, se va a acelerar incluso hacia diciembre, pero que en 2022 estaríamos viendo ya una normalización de tasas de crecimiento, pero sigue en un canal alcista. Lo que nosotros estaríamos platicando y lo hemos comentado en diversas juntas es, estamos viendo que la inflación sigue siendo un factor esencial y que va a seguir siendo un catalizador para la estructura de portafolios y para las decisiones de los bancos centrales. Entonces, hacia diciembre o enero, no descartamos que haya un incremento de la volatilidad y que lleve también a cierta toma de utilidades en algunos portafolios. Pero esta situación no tendría que llevar a cabo o no debería de encaminar hacia un mercado bearish, sino sería más un ajuste de mercado, entendiendo el nivel de las valuaciones financieras y también entendiendo las perspectivas sobre la política monetaria. Por lo tanto, les comentábamos, no descartamos que efectivamente haya una situación de toma de utilidades, una corrección, si en la reunión de diciembre o en las reuniones del primer trimestre de 2022 deciden ser un poco más agresivos en la compra de bonos para tratar de contener la inflación. En el caso de México, estamos viendo ya cierta normalidad en cuanto a los ingresos que han estado captando las empresas. Aquí estamos metiendo todas las compañías que integran el IPC en cada uno de los trimestres, sector de telecomunicaciones, sector de consumo discrecional, sector industrial, sector materiales, y estamos viendo por lo menos que en el tercer trimestre de 2021, pues ya ha tenido un mayor proceso de normalización
Si lo ponemos en un comparativo, digamos, del tercer trimestre 21 en comparación al tercer trimestre 2020 y en comparación al tercer trimestre 2019, estamos viendo que la mayoría de los sectores ya han tenido ingresos superiores o por lo menos similares a lo que había sido en prepandemia. Quienes todavía se mantienen rezagados hasta cierto punto, pues sería financieras, particularmente estaremos hablando que antes de la pandemia pues había tasas de interés igual mayor, que realmente las carteras estaban en un punto con mayor solidez y también los procesos de crédito pues tenían una mayor facilidad. Sin embargo, lo que estaremos viendo hacia adelante es que tanto temas de evaluación como perspectivas de tasas pues estarían beneficiando dichos sectores. En términos generales, la evaluación del mercado accionario, estamos viendo si ha habido un apalancamiento desde 2007 hacia 2021, por lo menos hacia este cierre. Sin embargo, estos niveles todavía resultan bastante manejables para los inversionistas, resultan bastante manejables para las empresas, entendiendo que se encuentra alrededor de un 2.7 el nivel de apalancamiento financiero y no debería de representar presiones para temas de pago de intereses o para temas incluso de expansión a través de crédito. En términos de precio-utilidad, lo que hemos estado escuchando regularmente en el medio financiero, en el medio informativo o incluso entre las instituciones es que México registra evaluaciones atractivas. Uno podría decir que sí. La realidad es que si comparas su precio-utilidad en comparación a los últimos 3 años y a los últimos 5 años, hay el descuento en lo que normalmente se paga. Incluso se encuentra por debajo de lo observado en el promedio de 2007. En términos de precio-valor en libros, también hay un descuento. Ahorita estamos por mandar nuestro estimado oficial para 2022 y lo estamos ubicando, todavía estamos bajo este proceso de revisión, pero alrededor de unos 58,000 puntos, 58,500. Sí vemos que las evaluaciones se van a permanecer relativamente estables. Todavía 2022 va a ser un proceso de normalización en tasas de crecimiento y tal vez el factor que estaría impactando de manera coyuntural por temas de evaluación sería tasas de interés más altas y tasas libres de riesgo más altas. Entonces, entonces podría rezagar, digamos, un avance agresivo en el tema de los precios. Sin embargo, la holgura que hay en evaluaciones podría beneficiarse. Realmente no consideramos que haya un cambio en las perspectivas de crecimiento económico. También se estaba discutiendo que algunas spreads, por ejemplo, entre los bonos estadounidenses de entre 2 y 10 años, entre 2 y 30 años, se habían estado reduciendo y con eso muchas veces en los modelos de pronóstico de ciclos económicos, por lo menos en la Reserva Federal de Estados Unidos, estarían sugiriendo que vendría un proceso de desaceleración económica. Es cierto que los spreads se han reducido, pero realmente las curvas todavía permanecen en una forma normal. No ha habido un proceso de inversión en las curvas de rendimientos soberanos y por lo tanto la recuperación económica sigue siendo el escenario base para los inversionistas y para los mercados. Pero esto no va a descartar, creo que es importante señalarlo, que va a haber un encarecimiento de los fondos, va a haber un encarecimiento de las tasas, va a haber un encarecimiento del dinero y que conlleve a tasas de normalización en crecimiento económico. Si veníamos viendo procesos o expansiones de 4%, 5% anual, vamos a ver tasas de crecimiento de 3%, 2.5%. Entonces, esa es más la señal que estaría tratando de mandar esta disminución en los spreads, una normalización. Habrá volatilidad financiera, hacia cierre de año sí consideramos que podría incrementarse incluso en la primera mitad de 2022, entendiendo la evolución y la tendencia y también en general el desempeño que ha tenido la inflación y con ello lo que está descontando por una parte el mercado y por otra parte lo que tendrá que hacer los distintos bancos centrales para tratar de contener estos movimientos inflacionarios y anclar las perspectivas de largo plazo. La recuperación económica seguirá en curso. Aquí lo que estamos platicando es posicionamiento. Estaríamos viendo en que en tercer y cuarto trimestre de 2021 ya terminó el tercero. En el cuarto podría dar esta apertura a tener un posicionamiento. En el caso de correcciones de mercado,
como lo platicamos, sería más una corrección por temas de evaluación, por temas de perspectivas económicas. Sin embargo, los fundamentales y algunos elementos de balance financiero permanecen robustos. En el corto plazo seguimos viendo como una posición táctica, energía, financieras. Si estamos entendiendo, y lo platicamos en las juntas pasadas, la sensibilidad que existe de estos sectores, por lo menos energía, financieras y bienes raíces, al movimiento de las tasas libres de riesgo, ante esta disminución que hubo durante los últimos 2-3 días tras la reunión de la Reserva Federal, y viendo nuevamente que la inflación tiene un efecto ascendente, pues sería naturalmente ver que hacia cierre de año, primera mitad, nuevamente el bono a 10 años asciende a 1.75%, y entendiendo con esto que algunos de estos sectores van a seguir beneficiados. En el mediano plazo seguimos con este posicionamiento hacia materiales, tecnología, salud. Con el tema de evaluación, pues podrían resultar, una vez que haya esta corrección, un tema de oportunidad. Ahora, ¿qué están viendo, digámoslo así, los especuladores sobre divisas en Chicago? Estamos viendo que particularmente han incrementado las apuestas en contra de la mayoría de divisas. Estamos viendo que en el peso mexicano, por lo menos en los últimos datos publicados en septiembre, y ya nuevamente hacia el mes de octubre se incrementaron, por ejemplo, en el peso mexicano, en el yen japonés, en el euro, venían en una posición larga y se ve cómo efectivamente traspasaron o cambiaron, hubo un punto de inflexión bastante importante en los últimos meses que llevó a ponerse también cortos. Solamente se mantiene largos en libra esterlina, y pues ligeramente en el dólar canadiense. También se mantienen cortos en el real brasileño y franco suizo. ¿Por qué se mantienen cortos en estas monedas y por qué largos en las otras? Miren, creo que la explicación más importante es en el caso de Reino Unido y en el caso de Canadá, por lo menos en el Reino Unido, las tasas implícitas sobre política monetaria y también los futuros sobre tasas estaban descontando que en la reunión pasada hubiera un incremento en la tasa de referencia. Si bien el Banco Central ha mencionado o ha indicado que sigue con esta postura de seguir con estímulos, el mercado todavía sigue visualizando que durante el próximo trimestre, ya sea digamos enero, febrero, marzo, se consolida un incremento de tasa de interés. Y pues bueno, al final, si tienes un balance relativamente estable, o sea, indicadores de dispersión, por ejemplo, servicios, manufacturas, en expansión, y aunado a una tasa de interés, pues que estaría tratando de jugar un contrapeso para el tema de inflación, pues estaría conllevando a una perspectiva favorable por parte de los especuladores sobre dichas divisas. Y en el caso de Canadá, también se espera que sea de los primeros bancos centrales en decidir aumentar la tasa de interés. Lo relevante aquí es que estamos viendo es que el peso mexicano, al igual que varias monedas en el mundo, se está viendo afectado en su desempeño o en su desempeño esperado por temas de un refortalecimiento general del dólar, que va a venir por dos factores. La parte de la recuperación económica, que sigue siendo un factor importante, ha sido muy fuerte y ha sido robusto. Hemos visto los datos de empleo, y también que la inflación, al mantener esta fuerza al alza, pues estaría llevando a una revisión en el caso de la última reunión de diciembre, así como de la primera mitad de 2022. Viendo una estrategia de carry trade, quienes han sido como las divisas que se han llevado la corona, estamos viendo que el peso mexicano, si uno hubiera decidido vender, irse cortos en dólares, comprar el peso mexicano, invertirte en el instrumento nacional o en el instrumento soberano para tener la tasa de interés, pues estamos viendo que este arbitraje te hubiera dado en lo que va del año de 1.73%, el dólar canadiense impulsado por la tasa de interés y también por el desempeño que viene correlacionado con las perspectivas futuras económicas y monetarias, y bueno, en términos del SAR ruso. Ahora, en el desempeño de las principales divisas, sin tener en cuenta una tasa de inversión en la que te estarías colocando, estamos viendo que prácticamente el dólar sigue siendo la moneda fuerte, la moneda base, la que ha tenido mejor desempeño, y que casi todas las monedas están teniendo una pérdida entre 0.35 o 1.61%, 3%, 8%. O sea, estamos viendo que efectivamente hay una fortaleza importante.
El tercer punto es cómo se ha encontrado el movimiento porcentual en las tasas de depósito interbancarias, o sea, en los últimos 6 meses, en el término de 6 meses, que estamos viendo que efectivamente casi todos los países han tenido un incremento en dichas tasas, o sea, están viendo que si la perspectiva monetaria va a ser más restrictiva, aunado de que ya hubo incrementos en tasa de interés o se conjunta una percepción de riesgo, pues estarían incrementando también las tasas de depósito. Entonces, en general, lo que les platicamos al inicio, estamos entrando en un nuevo escenario, un nuevo ciclo económico, donde efectivamente podríamos estar viendo un encarecimiento del dinero. Ahora, para la parte del tipo de cambio, creo que hemos visto una fluctuación bastante estable en lo que cabe, entre un 20.28 y un 20.43, 20.44. Si lo vemos a través de estos Fibonacci, creo que lo más relevante podría haber un rompimiento, sí, a la baja de un 20.28, 20.33, viendo hacia un 20.3 o 20.07. Solo si hay el día jueves, digámoslo, esta posibilidad de que el Banco Central, en el caso de Banco de México, pues decida incrementar la tasa de interés en 50 puntos base. Como lo hemos venido platicando, creemos que la probabilidad tal vez que el mercado le está dando todavía no sigue siendo, no es importante, pero dado la evolución de los últimos datos, pues no se debe descartar de los datos de inflación en el caso de Estados Unidos, de los datos de inflación en el caso de Europa, en el caso de Brasil, en el caso de China, que había sido un país que la inflación se había mantenido en 0.9%, ya ascendió a 1.5% y los precios del productor se encuentran en un máximo, el incremento de los precios del productor en un máximo de por lo menos 20 años. O sea, estamos viendo que en general hay una percepción y para tratar de anclar estas perspectivas de inflación, pues estarían a lo mejor viendo la posibilidad de un incremento de 50 puntos base. Nuestro escenario base también se mantiene hacia cierre de año en 5.50%, ya sea que se presente en esta reunión o en la próxima y en algunas de estas en 25 puntos base. Creemos que sí hay margen para continuar. Entonces, en el cuarto trimestre estaríamos viendo, todavía mantenemos nuestro esperado de 20.53, 20.97, más entendiendo si no hay un incremento de 50 puntos base y que efectivamente la Reserva Federal pues decide ser más receptiva hacia finales de año. Entonces, para terminar, igual, como les platicamos, que sea una junta bastante rápida. Vamos a ver. Entonces, ya si tienen alguna pregunta, algún comentario, ya saben que nos las pueden hacer llegar por correo, por llamada, y estamos al pendiente. Nada más voy a revisar de que efectivamente. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, les deseamos que tengan un excelente día y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.